quienes se encuentran viendo esta transmisión. Antes que nada, quiero agradecer al Instituto Estatal de Cultura de Guanajuato por la invitación. Mi nombre es Salvador Iris, soy promotor cultural y actual director del Festival Internacional por la Diversidad Sexual, evento multidisciplinario que desde hace 33 años presenta lo más sobresaliente del arte y la cultura de las poblaciones LGBTTI con el fin de sensibilizar a las personas en materia de respeto y reconocimiento a las distintas formas de expresar y vivir la sexualidad. Y justo por eso estamos aquí, para hablar de cómo se desarrolla un proyecto con perspectiva LGBTTI. Y ustedes se preguntarán, ¿y cuál es la diferencia entre un proyecto LGBTI y cualquier otro proyecto cultural si a fin de cuentas el arte y la cultura no distinguen géneros ni preferencia sexual? Pero hay que tomar en cuenta algo. Estamos hablando de poblaciones que han sido vulnerabilizadas históricamente por su orientación sexual. Y entonces yo creo que hay que ser muy cuidadosos cuando abordamos estos temas. Bueno, por lo regular, cuando pensamos en un proyecto cultural enfocado a una comunidad, a una población o algún sector de la sociedad en específico, pensamos en resaltar ciertas características, simbologías, incluso lenguajes que los hacen particulares y que los identifican de los demás. Y por lo regular, cuando pensamos en eso, ese es un grave error que siempre cometemos, es que pensamos en comunidades o en poblaciones o en sectores que están delimitados geográficamente, pero existen o existimos algunas poblaciones que no lo estamos, y un ejemplo de ellos son la población LGBTI. Aunque estamos en todas partes, también desarrollamos nuestros propios códigos, nuestros propios símbolos, nuestros propios lenguajes incluso, y nuestros propios imaginarios. Desgraciadamente, casi siempre estos están relacionados con la exclusión que hemos vivido históricamente y la manera en la que tuvimos que generar estos discursos o códigos, a veces de forma velada, para evitar la violencia y la discriminación. Y pues vamos a empezar por el principio. Si ustedes se preguntaran, algunos, quienes no lo saben seguramente, ¿qué es LGBTI? Que lo han oído seguramente en muchos lugares y algunos no saben. Bueno, vamos a desglosar. Lesbianas, mujeres que sienten atracción por otras mujeres. Gays, hombres que sienten atracción por otros hombres. Bisexuales, personas que sienten atracción por hombres y por mujeres. Travestis, personas que les gusta vestirse del género opuesto. Curiosamente, esto no define su orientación sexual. Un travesti puede ser un gay o una lesbiana o un heterosexual. Simple y sencillamente es una persona que se viste del género opuesto. Transexual, persona que no se identifica con el género con el que se le designó al nacer. Es decir, hombres que a lo mejor se sienten y se saben mujeres, ¿no? O mujeres que se saben que son hombres, ¿no? Y transgénero, una persona que ya inició el proceso de cambio o de reasignación al género que realmente le corresponde y con el que realmente se siente a gusto. Hay personas que de repente estas tres T's las engloban en una sola y entonces dicen LGBT. Y la I de intersexual, que ha causado como mucha controversia o muchas dudas. Una persona intersexual es una persona que presenta características biológicas o no de los dos géneros. Una vez sabiendo esto, ya sabemos de lo que estamos hablando. Y bueno, si enmarcamos como la idea de la cultura, como todas estas costumbres, tradiciones,
cierto tipo de lenguajes, actitudes que definen a una comunidad o a un sector de la sociedad en específico, podemos decir que las poblaciones LGBTI también generan este tipo de costumbres, imaginarios, tradiciones, rituales incluso que los definen. Y aunque estamos en todas partes, porque gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, estamos en todas partes y somos partes de muchas otras comunidades o subgrupos, también generamos nuestra propia cultura, también generamos nuestros propios, ¿cómo podría decirlo?, imaginarios. Por eso también tenemos nuestra literatura muy particular, nuestro cine muy particular, nuestras expresiones plásticas y artísticas muy particulares, que son las que hablan de nuestras problemáticas, de nuestros imaginarios, y son de las que hablan de nosotros. Por eso es muy importante tener esto en cuenta cuando abordemos un proyecto cultural que se enfoque a hablar de estas comunidades. Yo siempre he dicho que es muy importante tomarlas en cuenta. En todos los estados, yo puedo decir que casi en el 90% de los estados de este país, hay grupos organizados que trabajan por los derechos de estas poblaciones. Siempre que queramos abordar un proyecto con perspectiva LGBTI, es importante acercarnos a estos grupos, hablar con ellos, que sean ellos quienes nos digan cuáles son estas problemáticas y estos imaginarios que tienen, para que nuestro acercamiento sea de lo más objetivo posible. Esa es mi primera recomendación. Siempre hay que tomar en cuenta que siempre existen y siempre hay que tomarlos en cuenta en el desarrollo de nuestro proyecto. Existen ejemplos de proyectos con perspectiva LGBTI exitosos. Uno de ellos es el Festival Mix México, Festival de Diversidad Sexual en Cine y Video, que lleva 24 años presentando las producciones en largo y cortometraje que abordan estos temas y que ha tenido repercusiones como que las salas de cine comerciales se hayan decidido y hayan descubierto que sí hay un público o un mercado específico que consume este tipo de producciones. Antes del Festival Mix, las salas de cine no se atrevían a proyectar películas con estos temas porque creían que era arriesgado y que la gente no iba a ir. A partir del ejemplo que dio el Festival Mix, las salas de cine ya proyectan películas con temática LGBTI y también las instituciones apuestan a producciones con estos temas. Ese es un claro ejemplo de cómo un evento con perspectiva LGBTI puede tener repercusiones positivas. Otro de ellos es el Festival Internacional por la Diversidad Sexual, que orgullosamente tengo el honor de dirigir. El Festival Internacional por la Diversidad Sexual, conocido anteriormente como Semana Cultural Lésbica Gay, es el evento más longevo en materia de arte y cultura LGBTI que existe en Latinoamérica. En él han participado artistas no solo del colectivo, sino artistas de renombre que se han acercado y han abordado estos temas de manera respetuosa, de manera objetiva, y que han ayudado a sensibilizar a la gente sobre el respeto y el reconocimiento de estas poblaciones, y que también han servido como una especie de termómetro, podría yo decirlo, o que ha servido como una radiografía de los avances que estas poblaciones han tenido y de sus problemáticas específicas, ayudando a involucrar a otros actores y a otros sectores de la sociedad en la lucha por sus derechos. Estos dos eventos son un claro ejemplo de cómo cuando las cosas se abordan de una manera objetiva, sin prejuicios, derribando mitos, pueden funcionar e incluso pueden coadyuvar para que las sociedades acepten la diferencia, acepten la diversidad sexual. Porque básicamente con lo que estamos trabajando, cuando trabajamos con proyectos con perspectiva LGBTI, es con la diferencia. Ese es el eje de todo proyecto que quiera abordar estos temas. La diferencia, aceptar que todas y todos somos diferentes y que al reconocer la diferencia o al reconocer al otro como diferente nos estamos reconociendo a nosotros mismos.
De eso se tratan estos proyectos, de reconocernos todas y todos como diferentes, pero no por ello más o menos. Un proyecto cultural puede ser a corto o largo plazo. Un ejemplo de un proyecto a largo plazo podría ser una red de bibliotecas universitarias que tengan temas o autores que aborden la diversidad sexual. Pero un proyecto a corto plazo puede ser un ciclo de cine, puede ser un festival o puede ser incluso un cortometraje o una exposición, por poner un ejemplo. Bueno, entremos en materia. Cuando queremos desarrollar un proyecto con perspectiva LGBTI, lo primero que tenemos que hacer, lo primero, así lo básico, es quitarnos prejuicios, buscar información objetiva sobre el tema que queremos desarrollar y hacernos las siguientes preguntas. ¿Qué queremos hacer? Por ejemplo, queremos hablar de la situación de las personas transexuales, de la discriminación que viven y de la falta de oportunidades laborales, económicas, sociales que tienen debido a su identidad sexual. ¿Qué queremos hacer? ¿De qué se trata nuestro proyecto? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de nuestro proyecto? ¿Cómo? ¿De qué manera queremos conseguir estos objetivos? ¿Dónde? El espacio físico donde realizaremos nuestro proyecto. ¿Cuándo? La fecha o fechas en la que llevaremos a cabo nuestro proyecto. ¿Quiénes estarán en nuestro proyecto? Las personas que de manera directa o indirecta están involucradas en la realización y ejecución de nuestro proyecto. ¿Cómo se conseguirán todos los puntos anteriores? ¿Qué recursos técnicos, humanos y materiales necesitamos para llevar a cabo nuestro proyecto? Todo esto nos va a dar un plan de trabajo, básicamente el proyecto que vamos a desarrollar. Pero es muy importante, como lo dije desde el principio, siempre tomar en cuenta a la población de la que queremos hablar. Porque no es lo mismo hablar de alguien que hablar con alguien. Y eso, aunque parezca algo tan simple, juega una diferencia muy importante en el resultado final de nuestro proyecto. ¿Qué queremos hacer? Queremos desarrollar un proyecto que hable de la situación de las personas transexuales en México. ¿Para qué lo queremos hacer? Porque consideramos importante dar a conocer sus historias de vida y de esta forma sensibilizar al público sobre el reconocimiento de sus derechos. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de un cortometraje que muestren cómo viven y los problemas a los que se enfrentan. ¿Cuándo lo vamos a hacer? En los meses de junio y julio. ¿Dónde lo vamos a hacer? En la colonia Centro del estado de Guanajuato. ¿Quiénes formarán parte de este proyecto? ¿Quiénes serán las personas que estarán involucradas directa o indirectamente en el desarrollo de este proyecto? ¿Qué necesito para realizarlo? Número de personas que trabajarán en el proyecto, permisos, recursos materiales y presupuesto. Bueno, una vez que ya tenemos todos estos puntos resueltos, ya que tuvimos el cómo, el para qué, el dónde, el cuándo, y que ya lo resolvimos, que sigue por la ejecución del proyecto. Hacer partícipe a la población LGBT. Organizar charlas, debates o dinámicas que den voz a estas poblaciones. Tomar en cuenta todas las opiniones, incluso las que están en contra. Buscar canales de difusión específicos. Buscar medios de difusión dirigidos a estas poblaciones, localizar espacios de encuentro y sociabilización de ellas y difundir ahí nuestras actividades. Utilizar un lenguaje incluyente en todos nuestros comunicados. Tratar de utilizar pronombres neutros
por referirnos a personas en vez de hombres y mujeres. Y bueno, siempre busquemos que todo lo que queramos decir esté atravesado por una visión de derechos humanos, una visión de igualdad y de inclusión, de pensar que todas y todos somos diferentes y todas y todos valemos lo mismo por ser diferentes. Justo ese es nuestro valor. Y esa es la base de cualquier proyecto LGBT. Digo, siempre lo he dicho, la carnita es la diferencia y trabajemos sobre ella. Una vez desarrollado el proyecto, una vez ejecutado, viene la cuestión de la evaluación. ¿Cuántas personas asistieron o vieron nuestro proyecto? Notas de prensa, comentarios del público en general, cambios de percepción. ¿Qué pensaban las personas y qué piensan ahora de la población LGBTTI después de haber visto nuestro proyecto? Impacto social. ¿Cómo impactó a nuestra comunidad la ejecución y el desarrollo de nuestro proyecto? Y sobre todo, ¿cuáles son las opiniones de la población LGBTTI de nuestro proyecto? ¿Se sienten identificados con él? ¿Cubrió sus expectativas? ¿Hay algo que les molesta y por qué? Es muy importante conocer su opinión. Pero es importante entender siempre el contexto. El lugar donde estamos hablando es un lugar donde la homofobia permea. Y entonces es muy necesario nuestro proyecto porque va a ayudar a reducir esta homofobia. Hay que ser muy cuidadosos. Hay que checar que nuestra imagen, nuestras palabras, nuestro discurso en verdad contribuyan a la aceptación y no de alguna manera se puede entender como un estereotipo o como algo que se lea como un mito o contribuya a estos prejuicios que siempre han acompañado a las poblaciones LGBT. Bueno, entonces acerquémonos a todos los grupos. A veces tasamos o queremos meter a todos en un mismo costal, ¿no? Para mí todos los LGBT son iguales. Recuerden lo que dije hace rato. Estamos hablando de diferencia. Es muy importante darnos cuenta que incluso no todos los hombres gays son iguales. No todas las mujeres lesbianas son iguales. No todas las personas TTT son iguales. Cada quien vive una problemática distinta. Y eso siempre hay que tomarlo en cuenta cuando queremos empezar a desarrollar estos proyectos. Porque la sustancia de estos proyectos es la diferencia. Y eso es muy importante transmitirlo. Justo para no generar estereotipos o que la gente crea que solo existe una forma de ser gay. No, existen miles de formas. Así como existen miles de formas que los heterosexuales viven su sexualidad, bueno, existen miles de formas también de las personas LGBT vivimos nuestra sexualidad y nuestras identidades. Por eso es muy... Y hay que tener mucho cuidado con lo que estamos promoviendo. A veces promovemos sin querer imágenes que para nosotros dan una lectura, pero para la gente le dan otra. Entonces hay que tener mucho cuidado siempre, que la imagen no contribuya a estos prejuicios o a estos mitos o a estas cosas que generan violencia para estas personas. Hay que cuidar siempre eso, que las frases que utilizamos no se puedan leer de otra manera, ¿no? Por lo regular yo recomiendo usar frases comunes, frases que tengan que ver con tolerancia, con respeto, con inclusión, ¿no? Que sean las cosas que usemos para promover nuestro proyecto, ¿no? Es muy simple, ¿no? Es cómo no me gustaría que hablaran mal de mí. Ese es el ejercicio. Pensemos eso. ¿Cómo no me gustaría que hablaran mal de mí? Y entonces, ¿cómo me gustaría que hablaran de mí y de mis habitantes? A partir de ahí generamos nuestros
mensajes, las palabras que vamos a utilizar, las imágenes que vamos a utilizar. Es muy importante porque, repito, estamos hablando de comunidades o de poblaciones que han sido violentadas, que incluso han sido asesinadas por su condición o por su orientación sexual. Siempre hay que ser muy cuidadosos por eso, tratar de leer, justo por eso insisto, acercarse a los grupos, enseñarles nuestros materiales y decirle, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú qué piensas? ¿Tú crees que esto abona? ¿Tú crees que esto de verdad ayuda, contribuye a el reconocimiento de los derechos de estas poblaciones? Y pues tomarlos en cuenta. Tampoco digo hacerlo, no, pues obviamente el que lleva el proyecto es uno, pero siempre es importante hablar con la gente de la que estamos hablando. El chiste de generar proyectos con perspectiva LGBT es generar proyectos que promuevan cambios de actitud, cambios que ayuden a que la gente entienda que existen miles, millones de formas de expresar y de vivir nuestra sexualidad y que no, ninguna es mejor o peor o más que otra. Todos y todas somos iguales. Entonces, siempre tomemos en cuenta cuando vayamos a abordar proyectos culturales, incluso sociales o de los que sean LGBT, a la población de la que queremos hablar. Hablemos con ellos, acerquémonos, veamos qué piensan, veamos si lo que nosotros queremos decir de ellos es realmente lo que ellos piensan de ellos mismos. Eso es importante. Para concluir y no aburrirlos, ¿qué necesitamos para hacer un proyecto con perspectiva LGBTI? Bueno, lo primero, investigar y quitarnos de prejuicios. Eso es lo básico. Después, incluir a la población LGBTI. ¿De qué manera? Formamos un consejo, los invitamos a que revisen el proyecto, pero es muy importante siempre tomarlos en cuenta. Eso para mí es básico. Después, responder a las preguntas. ¿Qué queremos hacer? ¿Cómo lo queremos hacer? ¿Por qué lo queremos hacer? ¿Dónde y cuándo? Y la sexta, obviamente, ¿qué necesitamos? Una vez que tengamos todo esto y que ya lo hayamos resuelto, bueno, viene la ejecución del proyecto. Llevarlo a cabo, procurar que nuestro evento, siempre lo deseo, sea exitoso, y después la evaluación. Ver qué pensó la gente de la población de la que hablábamos. Preguntar, hacer encuestas, comentarios entre la población LGBTI y también entre la población heterosexual. ¿Cuál fue la percepción? Porque así sabremos si lo que quisimos decir realmente fue interpretado como queríamos. ¿Qué pensó la gente? ¿Cuáles fueron sus conclusiones? ¿Qué cambio de actitud a partir de nuestro proyecto se llevó a cabo? ¿Qué pensaban antes de la población LGBTI? ¿Qué piensan después de haber visto nuestro proyecto? Todo eso son pautas de evaluación. Eso nos va a llevar a evaluar si nuestro proyecto realmente cumplió el objetivo que queríamos. O sea, si respondió de verdad a las preguntas que nos habíamos hecho. O si hay que replantearlo y volverlo a pensar. Una vez teniendo todo esto y una vez ejecutado nuestro proyecto, ¿qué sigue? Bueno, pues ¿qué sigue? Llevar a cabo en nuestra vida cotidiana lo que expusimos.
ser más tolerantes. Yo odio un poco la palabra tolerancia, pero creo que a veces es necesario. Sí, tolerar, sí, respetar, sí, aceptar. Aceptar que todas y todos somos diferentes, nuevamente repito, diferentes, que es la carnita de cualquier proyecto con perspectiva LGBT, trabajar sobre la diferencia, aceptar que tú y yo somos distintos, somos diferentes y que en el momento en el que yo te reconozco a ti como diferente, me estoy reconociendo a mí también y estoy reconociendo mis derechos y estoy reconociendo los tuyos. Este país y este mundo en general se nutre de la diferencia. ¿Te imaginas qué hueva y qué flojera que todos seamos iguales? No, el chiste es ser diferentes y enarbolarlo y trabajar a partir de ello. Yo les recomiendo a todas las personas que quieren hacer proyectos con perspectiva LGBT que tomen en cuenta esto. Tú, yo y todas las personas con las que queremos trabajar somos diferentes, pero eso no nos hace ni más ni menos. Todas y todos somos iguales a partir de nuestra diferencia. Eso es muy importante. Ojalá y lo que les haya dicho les haya servido. Ojalá todo esto lo lleven a cabo sus proyectos. Tomen en cuenta, como les dije, hay proyectos de gran envergadura, hay proyectos a largo, corto y mediano plazo, pero lo mismo que las personas, ninguno es más ni ninguno es menos. Todo proyecto que contribuya al respeto, a la aceptación, a la tolerancia y a la convivencia de todas y todos, sin importar nuestras preferencias, orientaciones, razas, identidades, formas de expresarnos, todo eso abona. ¿A qué abona? A una sociedad mucho más justa y equitativa, que es a fin de cuentas lo que buscamos. Muchísimas gracias nuevamente por esta invitación. Muchísimas gracias por compartir este tiempo conmigo y espero lo que les haya dicho sea de su interés y además les sirva para algo. Les mando un saludo desde aquí, desde la Ciudad de México. Espero se encuentren muy bien. Ustedes y todos sus seres queridos. ¡Viva la diferencia! Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado.